Dudantes, capítulo 2 de esta revista Calle 11. Seguimos con la distancia adecuada y los saludo en su versión Zoom, que empiezo a pensar que son más guapos que en la tercera dimensión. ¿Cómo están? Ahora, ¿Eh? ahora. No se lleve. Ese golpe, ¿qué? Bueno, lo voy a centrar en Miguel. Ustedes dos guapas en cualquier versión. Bueno, a ver, traigo pues una conversación que ustedes escucharon hace un momento con refugiadas, refugiados. La verdad es que Osvaldo, Eglé, que vienen de Venezuela, sí me dejaron muy cimbrado. Y recordando aquella canción, la citaba hace un momento, de Solo le pido a Dios, de León Gieco, ¿no? Desgraciado es aquel que tiene que marcharse a vivir una cultura diferente. Y es una frase que pega mucho porque la ola migratoria y la ola de refugiados que van pegadas, ¿no? Ahora discutimos sus diferencias, pues se acrecentó en los últimos años, quizá un poco frenada por el COVID o paliada, ¿no? Tamizada por el COVID, que no ha ayudado a la circunstancia. Y México, que pues con la migración latinoamericana, la migración de la República Española, pues se las da de ser pues muy abrazador con el refugio. Tengo la impresión de que esta nuestra generación, o sea, ustedes y yo también, no estamos a la altura de lo que está ocurriendo. Pues les lanzo un poco el tema después de fin, el toque en el alma que me dieron estas conversaciones para escuchar sus reacciones. No, a mí honestamente me da muchísima tristeza, ¿no? Leer los comentarios y más, por ejemplo, desde la caravana migrante, ¿no? Estas grandes masas de personas que necesitaban salir de la violencia en su país y querían pasar por México, ni siquiera es que quisieran quedarse en este país, y cómo la gente les recibía, o la gran mayoría de las personas, porque también todavía hay mexicanos y mexicanas solidarias, a las cuales les mando un saludo, pero muchísimas personas, ¿no? Hablando sobre crimen, sobre personas criminales que venían a nuestro país, que nosotros muchísimas veces escuché, o por lo menos a mí me lo dijeron, ¿no? Si tanto te gustan que los migrantes y las migrantes, recíbelos en tu casa, ¿no? Este tipo de cosas súper racistas, súper discriminadoras, súper clasistas también, lo cual nos muestra muchísimo y tristemente una anatomía del mexicano y la mexicana que a mí no me gustaría conocer, pero lamentablemente ahí está y tenemos que luchar en contra de ella porque somos nosotros también migrantes, ¿no? Y muchos de nuestras familias, y me parece muy triste y deprimente que no podamos ser solidarias y solidarios con todas estas personas que nos necesitan. Sí, fíjate que cuando yo estuve en El Salvador, en, como que tuve la oportunidad de conocer lo que significaba moverte de tu país, de tu hogar, por cuestiones de la violencia. O sea, un joven que cumple 17 años y que es más seguro que atraviese Centroamérica y México para tratar de llegar con su familia a Estados Unidos que permanecer en su comunidad. O sea, eso fue algo que a mí me dejó como choqueada. Y en otra oportunidad que tuve, bueno, y en esto lo hablamos, pues de las personas que por voluntad, bueno, no por voluntad, sino por motivadas por estas circunstancias, tienen que hacer desplazamientos, pero lo que comentabas tú, Ishel, de este rasgo de la personalidad del mexicano contemporáneo que mira al otro como alguien peligroso, como alguien en quien no quiere confiar. Tuve la oportunidad de trabajar cuando recién salí de la facultad en el Cirque du Soleil y pues ahí vienen artistas de pues de todas partes del mundo, ¿no? Y en la oficina de producción en la que yo trabajaba, la chica que coordinaba el tour me decía, no sabes lo duro que son las políticas migratorias para que los compañeros de Latinoamérica entren a México, pero además el carácter tan xenófobo que hay en las oficinas de migración. O sea, con los compañeros que venían de Colombia, de Argentina, de Ecuador, las personas del Instituto de Migración llegando al aeropuerto trataban a estos compañeros igual como si fueran
criminales o asociándolos a bandas delictivas o todos estos prejuicios que nos vamos haciendo. Y ellos, bueno, están protegidos por una institución de reconocimiento mundial. Ahora, las personas a pie, la realidad a la que se enfrentan es demasiado fuerte. Miguel. Hay un matiz importante que tú ya señalabas dentro de la categoría de migrantes en general, que son personas que cambian su residencia y quienes lo hacen por razones de refugio. En el derecho internacional, y perdón por la referencia aburrida, pero abogado al fin y al cabo, la noción de refugio en realidad la tiene cualquier persona que tiene que salir de su contexto porque está en peligro su vida, ¿no? Y eso ya les da una característica de refugiados. Y lo que sucede, por ejemplo, en Europa, en donde hay personas que están saliendo masivamente de un país y que tienen que atravesar lo que sucedió, por ejemplo, en Hungría o lo que sucede propiamente en los Balcanes, que es el tapón de Europa frente al otro hemisferio, sucede que esas personas vienen huyendo de guerras, tienen la protección internacional, son refugiados y sin embargo algunas sociedades los rechazan. México ha tenido una tradición tanto de asilo, que tiene mucho más que ver con los exilios políticos, que son personas que solicitan la protección de un país, y de refugio. México tuvo campos de refugiados formalmente instalados en el contexto de las guerras civiles centroamericanas. Entonces, creo que ahí lo que es curioso es que son personas huyendo de la brutalidad que contra ellas cometen otras personas. Y el ser humano, esa parte de lo que a mí me aterroriza ahora que dices, no me gusta verme en ese espejo, tiene la posibilidad de causar dolor, pero también tiene la posibilidad de ser solidario. Y cuando frente a nuestros ojos está la oportunidad de ser solidarios y nos la negamos, nos convertimos exactamente en lo mismo que los criminales de guerra que están expulsando a personas de su contexto. Esa es la parte que es súper dolorosa. Digo, siempre anda uno rascándole optimismo al futuro, ¿no? Sobre todo cuando el futuro anda seco de optimismo. ¿Cómo les cae la llegada de Biden frente a este tema, Magdalena, Miguel? Pues a mí en el optimismo me cae bien, ¿no? Pensar en una vicepresidenta como Kamala Harris, que tiene un origen distinto, pero además se pronuncia con convicciones distintas, creo que en el discurso nos viene bien al ánimo. Y también lo que mencionaba Miguel, que hay cada vez más esfuerzos que se están dejando ver de personas, de sociedades, de organizaciones que ponen lo que ellos pueden hacer para mejorar las condiciones de las personas refugiadas. Entonces, eso a mí es lo que me alimenta el optimismo. A mí también me llena de entusiasmo moderado el cambio y creo que la comparación sobre las deportaciones de Barack Obama y las deportaciones de Trump es una comparación tramposa. A ver, en lo que hace a la deportación de la migración irregular, hay que decirlo, en términos de números hay muy poca diferencia entre republicanos y demócratas. Tienen una política muy similar. La diferencia empieza en cómo hacen esas deportaciones. Unos son muy agresivos con cosas como la separación familiar, que es brutal. Otros son muy agresivos, que son los republicanos trumpistas propiamente, con dejar a las personas en puntos críticos de inseguridad de México, separados además de los niños para que ni siquiera se puedan reunificar, que también es una cosa que es deplorable y que hay que denunciar. Y el tercer elemento de diferencia no tiene que ver propiamente con las deportaciones frente a la migración irregular, sino frente a la política de refugio. Categorías como que todos los menores de edad que entran a Estados Unidos, sobre todo niñez migrante, que viene huyendo de un contexto de violencia en donde su vida puede estar en riesgo, automáticamente sean considerados refugiados, eso
Era una tradición de Estados Unidos y lo habían eliminado los republicanos trumpistas. Y eso yo creo que va a ser un matiz que volverá. Esas nociones de derecho humanitario yo creo que van a regresar a la mesa. Pues celebremos, Magdalena Excel, que el abogado nos visitó hoy, porque a veces sí ilumina, ¿no? Sin tanto aburrimiento como él supone. No, a la distancia saben bien todas las palabras que nos propones, Miguel, todos tus conceptos Y te ves menos abogado a la distancia, tienes razón, Magdalena Excel. Nos y vemos queremos muy a pronto. ese abogado. Próxima semana, acá nos vemos, Dudantes, muchas gracias.